Estamos recibiendo a un antiguo investigador de este instituto de sus años, en los años que fueron en los 80s, por aquí, con una obra muy importante que ahorita voy a mencionar, que además ha mantenido su interés por la investigación de los temas de las revoluciones de México, como es en este caso el que está relacionada a el periodo de las intervenciones, de la Guerra de Reforma y esos otros años cruciales que vivió este país para conformarse de la manera en que lo hizo y como lo vivimos hoy en día. Pues es para mí un placer dar la bienvenida al maestro Rubén Rodríguez García, que nos acompaña esta tarde. Él es investigador independiente, fue coordinador y coautor del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana en 7 volúmenes, que fue editado por este instituto en 1990-1991. En esos años, él obtuvo el premio Salvador Azuela de este instituto también, con el trabajo La Cámara Agrícola Nacional Jalisciense, una sociedad de terratenientes en la Revolución Mexicana. Él es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es igual que yo, egresamos de la misma escuela, con estudios de maestría en Historia de México por la UNAM. Entre sus obras destacan, además de las que ya mencioné, editadas por el INERM, Por una senda ruda y árida, en memoria de Mariano Bárcena, que publicó la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en 1999. También ha escrito Octaviano de la Mora, Verdad y Belleza del Relato, que publicó la Universidad de Guadalajara en 2007. Pedro Sarquís Merregüe, Una vida próspera en México, Guadalajara, Fundación Pedro Sarquís en 2013. Fuentes para la historia de la Junta Auxiliar Jalisciense de Geografía y Estadística, publicado por la Benemérita Sociedad en el Estado de Jalisco en 2014. Y por último voy a mencionar Pantaleón Panduro, artista de Tlaquepaque, que está en prensa. El maestro pertenece a la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y bueno, pues sin más le voy a dar la palabra para que nos hable de esta mujer tan interesante de la que conocemos muy poquito y incluso con algunas deficiencias. Maestro, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pues yo me siento muy contento de estar aquí, como decía la doctora Graciela, después de muchos años volver a este instituto y me da gusto verlo además crecido, ¿sí? Con nuevos temas, nuevos programas, nuevos investigadores, nuevo público, muchas publicaciones, etcétera. Y veo que hasta hay una sección infantil, lo que eso era impensable hace un tiempo. Y desde luego quiero agradecer al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, especialmente al doctor Pedro Salmerón y a la doctora Graciela Fabián, quien ha estado muy pendiente y preocupada por que pudiéramos estar todos nosotros aquí esta tarde para recordar a una mujer excepcional por varios conceptos. Y entre esos conceptos está ni más ni menos que su aniversario natal. Precisamente este mes de julio cumple Ignacia Rich 200 años de su nacimiento. Nació en Guadalajara. En Guadalajara ni la conocen ni les interesa. Y yo quería desde hace meses que cuando expusiera por primera vez mi trabajo sobre Ignacia Rich fuera aquí en el INERM. Entonces pues es doble gusto para mí. Ustedes son
van a ser creo que los primeros, junto conmigo, en oír hablar prácticamente de esta mujer. No es la primera vez que se menciona su nombre, no, pero ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre la fecha que ella falleció hasta hoy, que no se sabe, o prácticamente, me atrevo a decirlo, casi nada de ella. Tengo la intención de dar lectura a este trabajo que he preparado para ustedes y después de eso mostrarles unas imágenes en PowerPoint. Ya tenemos aquí la pantalla preparada y estoy seguro de que serán de su interés estas imágenes. Bueno, y sin más, pues empiezo mi exposición. Y como si un hombre fuera, hace 2000 maravillas a caballo en las 2 sillas y a pie, robusta y ligera. No hay quien la gane a tirar todo cuanto alcance a ver, quien la aventaje a correr, ni quien la rinda a luchar. Hace 2000 maravillas, ni quien la rinda a luchar. Este fragmento de una comedia del siglo de oro español de hace 400 años, creo que quedaría muy bien como epígrafe para un libro sobre esta mujer. En los días siguientes al 5 de mayo de 1862, en que había tenido lugar la batalla de Puebla, y cuando todo en México era expectación por la intervención extranjera, los lectores del periódico El Siglo XIX pudieron ver con mucha curiosidad una noticia acerca de unas mujeres de Guadalajara, que las señoritas Amparo Palacio, Jesús Subieta y Francisca Mijares eran aplaudidas por sus composiciones musicales y que se hablaba de la poeta Isabel Prieto, de una joven intrépida que se subía a un globo aerostático en 1862 y algo más todavía y fuera de lo común. El caso de otra mujer, una heroína que se sabía que había partido hacía unos días al campo de batalla. Su nombre, Ignacia Rich. ¿Quién era esta heroína que había salido de la capital tapatía y de la que hablaba la prensa de México? Fue Ignacia Rich, una de las primeras figuras femeninas que combatió con las armas la intervención francesa y uno de los más caros ejemplos de patriotismo y de lucha contra el oprobio de la mujer. Sin embargo, los libros de historia la han ignorado. Siempre que vemos citada a Ignacia Rich, advertimos desde datos biográficos imprecisos, erratas en la grafía de su nombre, errores en la fecha de su nacimiento y muerte, y retratos falsos y atribuidos, sin faltar las desacreditaciones y los sarcasmos por su condición de mujer y de soldado, todo lo cual ha hecho de ella una figura poco y mal conocida. Hace más de 60 años, Gabriela Gras García de Alba hacía notar que, cito a Gabriela Gras, hace 60 años, esta mujer ejemplar, como muchas heroínas mexicanas, han sido olvidadas, cuando no ridiculizadas y calumniadas por sus propios compatriotas. Ignacia Ricci merece un estudio sereno, una comprensión patriótica y un homenaje de todos los mexicanos, en especial de los jaliscienses. Hasta allí, Gabriela Gras. En su natal Guadalajara, donde la historia es una ciencia auxiliar del turismo, se ha omitido su nombre por más de 150 años. Hasta hoy se desconocía su fecha de nacimiento y todo eran supuestos. Enrique M. de los Ríos, en 1890, había afirmado que vio la luz nuestra heroína en la segunda década de este siglo, se refería al siglo XIX, y daba por supuesto que habría nacido por 1816. Daniel Muñoz, que el año de 1816. Noé Santos Maza, que en el año de 1816. Ricardo Covarrubias sintetiza lo anterior y sostiene que todos estos autores concuerdan igualmente en la suposición de que Ignacia Ricci vino a la vida en Guadalajara en los años de 1816 a 1818. Y Paco Ignacio Taibo, en Patria, quien copia a sí mismo a Enrique M. de los Ríos, dice
que alrededor de 1816. Pero no, Ignacia Rich nació en la capital tapatía la noche del 28 de julio de 1819, del matrimonio de José María Rich Morales y Gregoria Mayén Arochi, ambos de familias muy reconocidas de la alta sociedad tapatía. Se le llamó María Ignacia Nazaria. María, pues como es común para mujeres, y como sus hermanas, como su hermana María Josefa, María Soledad, María Francisca, María Basilia, y aún como su hermano José Pablo María. Y Nazaria, porque conforme al santoral de aquel día, 28 de julio, día de San Nazario, fue la cuarta de 11 hermanos. Su padre era un rico comerciante, quizá oriundo de Bilbao, que había enviado el gobierno español primero a Cuba y luego a Guadalajara para destinarlo como encargado del estanco de tabaco, y a quien no afectó la ley de 3 de septiembre de 1827, que pretendía expulsar de México a los españoles, y así el papá de Ignacia pudo permanecer con sus bienes y su familia en Guadalajara. Al igual que la mayoría de sus paisanos, optó por reconocer al nuevo gobierno independiente, su constitución y sus leyes. Como presidente de la Junta Patriótica de Guadalajara, compuesta por miembros de la oligarquía local, que respaldaba en 1828 al presidente Vicente Guerrero, el padre de Ignacia encomiaba a este por su triunfo sobre los realistas e iturbidistas y por haber libertado la República y afirmado para siempre el sistema federal. Gregoria Mayén, madre de Ignacia, que probablemente había enviudado antes de casarse con José María Rich porque tenía ya un pequeño, provenía de una conocida familia de abogados y funcionarios. La estrecha amistad del señor Rich con su tocayo José María Ramos Palomera los hizo compadres cuando éste, en compañía de su mujer María Ignacia Ramírez, llevó a la recién nacida Ignacia de 3 días a la pila bautismal del Sagrario Metropolitano de Guadalajara en 1819. Ramos Palomera fue poco después diputado al primer Congreso Constituyente de 1822, donde se contaba entre los verdaderos liberales. Tenía Ignacia 2 años de edad cuando se consumó la independencia de México y sus primeros 35 años de vida transcurrieron entre los años convulsos de regímenes centralistas, federalistas, la intervención norteamericana y la dictadura de Santa Anna. Probablemente su educación elemental no la recibió en una escuela pública. En 1821, por ejemplo, en Guadalajara había solo 3 escuelitas para niños. Además, no eran para la gente decente. Y aún no existían las escuelas parroquiales. Con sus pequeños hermanos, que eran muchos, quizá tuvo un preceptor en el mismo hogar o en la escuela de primeras letras de algún convento, donde, como era costumbre, aprendería, como decía Guillermo Prieto, su contemporáneo, las niñas, dice Guillermo Prieto, que aprendían a leer y escribir, las 4 reglas de cuentas y un poco más, y doctrina cristiana con toda perfección. En una edad en la que una niña completaba su formación instruyéndose en labores manuales y del hogar, reservadas a las de su sexo, y soñando, como dice Guillermo Prieto, hacer comida, como decimos, jugar a la comidita con sus muñecas, ir a la iglesia con los ojos bajos, comer poco, rezar mucho y no querer jugar al merolico con sus primos, sino jugar a ser monja. En una época de revueltas, como fue la primera mitad del siglo XIX, México conoció el auge del romanticismo en sus aires de inquietud y de libertad, como fue el caso en la buena sociedad, de las llamadas señoritas soñadoras hasta la exageración, que permanecen fieles a sus ideales hasta la vejez y en todo caso hasta la muerte. Así comienza Enrique M. de los Ríos su semblanza de Ignacia Rich. Al licenciado Enrique M. de los Ríos, redactor del Monitor Republicano, debemos las únicas líneas que conocemos de sus primeros años, pero fundamentalmente al general Refugio González. ¿Por qué? Porque fue el general González, que sí la conoció a Ignacia, quien proporcionó a Enrique M. de los Ríos los datos de Rich para su pequeña biografía.
contaba el general Refugio González, desde su más tierna edad demostró la señorita Rich a la vez que un carácter ultrarromántico, un gran fondo de pudor y honradez que nunca la abandonaron, y una decisión y energía de carácter, desde joven, poco comunes, no ya en personas de su sexo, sino en los hombres avesados a las contrariedades de la vida. Soñadora hasta un grado exagerado, dícese que en su juventud gozaba con los idealismos del amor platónico hasta el grado de hacer de ellos una necesidad de su carácter romántico, y daba a la vez una importancia inmensa a las más pequeñas manifestaciones de cariño y amistad que tomaba ella como signos indudables de una liga de afectos invariable y externa. Subrayo yo esto de que tenía muy jovencita Ignacia una decisión y energía de carácter poco comunes y que era soñadora, que era idealista. Estos rasgos de su personalidad no dejarían de distinguirla en adelante y de hacer de ella una figura excepcional, pero también indomable. Su idealismo, como la independencia de su carácter y su vida sentimental, agrega de los Ríos, le valieron algunos chascarrillos por parte de varias amigas y conocidas suyas, habiendo sido no pocas ocasiones el blanco de más o menos inocentes burlas que la excitaban, o sea, la alteraban, haciéndola concebir locas y nunca realizadas ilusiones, como que era una jovencita, ¿sí?, que por su carácter, quizá romántico, quizá idealista, quizá por sus amistades, por ser muy cariñosa quizás, llegaba a ser entre las chiquillas como objeto de risa. En 1841, su hermana María Francisca Rich contrajo nupcias con Cástulo Gallardo. Él era un viudo adinerado de 50 años de edad, ella una doncella de 20. Apenas 2 años antes, Cástulo había comprado la gran hacienda de Atequiza, a solo 8 leguas de Guadalajara, y que en las siguientes 3 décadas habría de llegar a ser con Cástulo uno de los más prósperos latifundios de la entidad. Ignacia vivió en Atequiza con su hermana María Francisca, desempeñando trabajos rudos que a los ojos de sus parientes y de la misma gente de campo más se consideraban propias de un hombre. La circunspección y el decoro de una señorita de su tiempo, estamos hacia 1840, no podían corresponder, pensaban, a los de una joven que sola y a caballo recorriera el campo o supervisara las labores de la peonada en la hacienda. Sabemos que, dice González, la señorita Ignacia iba y venía sola de una finca de campo a otra, que revisaba los trabajos, cuidaba a los peones y hacía en una palabra los oficios que pudiera hacer un administrador o un mayordomo. Es decir, que desde joven supervisaría el buen desarrollo de las siembras, cosechas, barbechos, agostaderos de ganado, la labor en los talleres, y que aún realizaría tareas de escritorio en la hacienda o en la casa grande. La relación con su hermana Francisca sería buena mientras compartió el hogar de esta, pero pasado el tiempo, este amor, esta cercanía filial, se vio quebrantada por el torbellino de las guerras intestinas durante el imperio, dada la rebeldía e intransigencia de Ignacia, como veremos. Cercano a Ignacia estaba también su cuñado Regino de la Mora, esposo de la hermana mayor María Soledad, y en un tiempo administrador de la hacienda de Atequiza. La joven Ignacia tenía 21 años cuando se convirtió en la madrina de uno de los hijos del matrimonio, el recién nacido Octaviano. Este sobrino y ahijado suyo habría de llegar a ser con el tiempo el famoso fotógrafo del Porfiriato, Octaviano de la Mora Rich, uno de los fotógrafos favoritos de Porfirio Díaz. Su familia toda vivió con zozobra tanto las incursiones como los enfrentamientos habidos en Atequiza durante la Guerra de Reforma. La hacienda de Atequiza, que era un latifundio muy rico para entrar a Guadalajara, pues fue desde luego paso de las tropas conservadoras y liberales en la Guerra de Reforma. No entro en detalles ahora. Cuando se libraban las más duras batallas, Ignacia secundó al Partido Liberal.
La Constitución de 1857 y las leyes de reforma conocieron en la capital jalisciense también a sus más recalcitrantes enemigos. Ni las convicciones ni las aspiraciones de Ignacia eran las de las señoras y señoritas del común, como tampoco las del Partido Conservador o las de la Iglesia. No sería Ignacia la que condenara el régimen constitucional de Juárez, ni estaba tampoco para secundar proclamas de gobernadores conservadores ilegítimos impuestos por las armas de los facciosos, como un tal Urbano Tobar, gobernador conservador del estado de Jalisco, entre cuyos sostenes estaba el cuñado de ella, es decir, suponemos que en su familia pues había como que simpatizantes por un partido y por otro. Para Tobar, por ejemplo, los gobiernos liberales de sus antecesores en Jalisco eran, decía él, de una política atea, de moralidad corrompida, de filosofía antisocial y disolvente, de legislación absurda e insensata. La Rich, Ignacia, sirvió de agente a los liberales, arriesgando en esta empresa no pocas veces su libertad y exponiéndose a las persecuciones del partido del clero que la vigilaba constantemente, conociendo como conocía sus ideas políticas y la viril decisión de su carácter. Por eso se decía que era bien conocida entre los liberales de Guadalajara. Imaginemos a una mujer en medio de todos esos liberales. Pero Ignacia no sería la única mujer osada de Guadalajara en la Guerra de 3 años. Entre otras sobresale Soledad Arias, quien estuvo allí y que luego veremos también con el Ejército de Oriente de Ignacio Zaragoza en Veracruz y en el sitio de Puebla con Ignacia Rich. Menospreciando las fatigas, provocando los riesgos y haciendo frente a las penalidades de la pasada lucha, se refiere a la Guerra de Reforma, muchos de mis compatriotas, dice esta Soledad, saben que durante la Revolución me consagré a ella toda entera. Y entonces, ¿a quién hacíamos la guerra? La hacíamos a una porción extraviada de nuestros hermanos, es decir, a los conservadores. ¿Qué era lo que defendíamos? Defendíamos la causa de la humanidad, las ideas regeneradoras del siglo, es decir, de la Constitución del 57, y la dignidad del hombre. Esas son palabras, ideas de estas mujeres. No terminaba la Guerra de Reforma cuando ya España exigía a México el cumplimiento de un tratado Mon Almonte. Resulta que España había firmado un acuerdo con México, pedía reparaciones a México, pero ese tratado lo había firmado España, vamos a decir que no con Benito Juárez, el presidente constitucional, sino con un gobierno ilegítimo. Por tanto, los juaristas no reconocían las cláusulas de ese tratado. Es el tratado Mon Almonte. Un tratado infundado y arbitrario, suscrito además con un gobierno mexicano ilegítimo. Los tratados, decía la reina Isabel II de España, han sido violados y desconociendo el derecho de gentes, mis súbditos están allí expuestos a violentos ataques y continuos peligros. Ha llegado, pues, decía la reina, el momento en que es indispensable hacer un ejemplar de rigor saludable, es decir, de darles un escarmiento a esos mexicanos. Con mayor prudencia y decoro que la soberana, un joven abogado y gobernador del estado de Jalisco, Ignacio L. Vallarta, daba cuenta de la cuestión. Un abogado muy joven, muy brillante. Decía Vallarta que esos tratados eran unos verdaderos fraudes vergonzosos, cometidos a la sombra del pabellón español, estafas indignas con las que se ha querido enriquecer a miserables aventureros a precio del pueblo mexicano, créditos enormes contra México, metidos dolosamente a la Convención Española, cuestiones de dinero que México no debe ni pagará, tratados negociados a precio de la independencia nacional y en interés de un partido. Concluía Vallarta con un exhorto. El gobierno llama hoy a todos los jaliscienses a la guerra y está seguro de que sus palabras tendrán eco en el corazón de cada hijo de Jalisco. Jaliscienses, aprestémonos todos a la guerra. Daba cuenta la prensa de movilizaciones en otras entidades de la República y se mencionaba que ya acudían muchas mujeres al llamamiento del gobierno general. Entre ellas estaba Ignacia Rich.
vino la alianza tripartita a fines de 1861, formada por las potencias de España, Inglaterra y Francia, que juntas se aprestaban para invadir a México, como podemos recordar. Pronto España e Inglaterra desisten de la ocupación, se retiran por lo que sea, pero se queda Francia, lo que sería, como es bien conocido, el preámbulo de la intervención francesa. Como decía el cuerpo legislativo de Francia al mismo emperador Napoleón III, imaginémonos a los legisladores de Napoleón III, que decían ellos, las expediciones en China, en Conchinchina, el futuro Vietnam, por eso en Vietnam se hablaba francés, las expediciones en China, en Conchinchina y en México han sido emprendidas para vengar el honor de la Francia y proteger a nuestros nacionales. Era un pretexto de Francia. Deseamos que esas expediciones, tan lejanas como costosas, aseguren el respeto de nuestra bandera y abran a nuestro comercio salidas duraderas. Desde luego, había pretensiones comerciales en ello. Pero más tardó la ofensiva imperialista en prepararse que mexicanos, hombres y mujeres, en decidirse y estar dispuestos a ir hasta el mismo puerto de Veracruz a rechazar a aquellas fuerzas de ocupación. Hasta Madrid y Berlín, por intermedio de la prensa francesa, llegó la noticia de que, cito, en Jalisco se está creando un regimiento de mujeres a las órdenes de Ignacia Rich para luchar contra los invasores. Hasta allá llegó el nombre de Ignacia en su tiempo. La convocatoria para defender a la patria vino tanto del gobierno general de México como de los gobiernos locales: Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chiapas, Durango, Zacatecas, Jalisco. En un decreto del presidente Juárez se declaraba en estado de sitio a las poblaciones ocupadas por los franceses, que todos los mexicanos entre 20 y 60 años de edad debían tomar las armas, so pena de ser considerados traidores, y se autorizaba también a los gobernadores a formar cuerpos de guerrillas. Además del alistamiento, la respuesta popular fue incontable. Colaboraciones en dinero, armas, animales y múltiples servicios y colectas vinieron de todas partes. Una nota de periódico de la época dice: los ciudadanos, olvidando sus familias, se alistan en los cuerpos de Guardia Nacional, y aún las mujeres, esa parte tan preciosa del género humano, ofrecen sus servicios. En el Teatro Nacional aquí en la Ciudad de México, hubo funciones de ópera para recaudar fondos en las que se recitaban los poemas patrióticos de Ester Tapia, de Guadalajara, la futura Ester Tapia de Castellanos, muy elogiada además por José Martí, por sus poemas. En Veracruz se creaban juntas de caridad para abastecer a los hospitales militares, y entre las mujeres más entusiastas estaba la esposa del presidente, la señora Margarita Maza. Otras voluntarias en la Ciudad de México donaban toda clase de costuras, colecta, lo que fuera. En Tabasco, la señora Merced Burelo ofrecía sus servicios y hasta la venta de su hacienda para la defensa de la patria. Y un pequeño de apenas 8 años de edad, de Pinos, Zacatecas, se alistaba como voluntario de 8 añitos para servir de clarín, es decir, me imagino con su cornetita para seguir al ejército, en la Guardia Nacional. Guadalajara fue una más de las muchas plazas que se levantaron contra la ocupación extranjera. La voz excitativa de Vallarta aún estaba fresca. Sotero Prieto era un próspero capitalista conocido de la Rich, cofundador y socio de una fábrica X de tejidos de Jalisco, cerca de Guadalajara. De joven, Sotero Prieto había asimilado en Europa las ideas utópicas de un Charles Fourier, y ahora, con la intervención encima, había formado en la capital jalisciense una junta patriótica con Ignacio Vallarta, José María Vigil, Gregorio Dávila y otros, encargada de organizar las tareas de defensa. Sotero Prieto inculcó a los suyos, es decir, a su familia, lo que era el honor y el patriotismo, y dio a sus contemporáneos uno de los más elevados ejemplos cuando escribió esto al gobernador, en uno de los testimonios sin duda más emotivos de la guerra. Dice Sotero Prieto al gobernador jalisciense:
Deseoso de contribuir en alguna manera a la seguridad de la independencia nacional, amenazada de un modo inconcebible, me dirijo a usted, ciudadano gobernador, manifestándole que tengo 8 hijos, a saber, José, Juan, Luis, etc., da los nombres. Dice, de esos 8, los 3 primeros, teniendo edad competente, se han alistado para servir con las armas en defensa de la patria. Los otros 5 no pueden hacerlo por su corta edad, pero deseando yo que desde temprano se una su nombre a los verdaderos actos de patriotismo y honor, ofrezco a usted para las atenciones de la guerra extranjera, mientras dure esta y mis facultades me lo permitan, 10 pesos mensuales por cada uno de ellos, o sea, 50 pesos mensuales, que no era mucho, era muchísimo. Ofrece 50 pesos mensuales por los 5 que considero corriendo desde el 1 del presente mes. Bueno, son expresiones de patriotismo llamado a la guerra y a las mujeres, en donde va a aparecer la Rich. Además del contingente de tropas regulares que salió de Guadalajara para Veracruz, no cesaban las inscripciones de voluntarios de las más diversas condiciones. El patriotismo, dice un recorte por allí, se desarrolla admirablemente en ese estado, en Jalisco, para la guerra extranjera, y son innumerables las solicitudes que diariamente se dirigen al gobierno del mismo para prestar los jaliscienses sus servicios en ella. La gente quiere ir a la guerra. Allí Ignacia pretendió alistarse como soldado con otras mujeres. Rotos los conocidos acuerdos preliminares de la Soledad, había un X acuerdo entre Francia y México, iban a suspender las armas y México iba a pagar la deuda, etcétera, pero ya se iba a evitar la guerra. Pero Francia rompe el acuerdo, a eso se refieren, y entonces, cuando menos pensamos, ya están en Veracruz, y entran a Veracruz esos franceses. Rotos los conocidos acuerdos preliminares de la Soledad que prometían una solución pacífica al conflicto entre México y Francia, y cuando ya era inevitable la guerra, el nuevo gobernador Pedro Gasón, antes era Vallarta, ahora es Pedro Gasón, su tío, de los liberales rojos de la pasada guerra de reforma, como Ignacia Rich era del partido de los liberales rojos, es decir, de los más extremos, compañera de Pedro Gasón, Vallarta y otros. Entonces, Pedro Gasón, ya que no solamente es una amenaza, sino que ya están allí los franceses, se dirigió a los jaliscienses en un llamado digno, en mi opinión, de una antología bolivariana, que en su parte fundamental decía: ¿cómo es que después de haberse ajustado los preliminares que el pueblo recibió como el feliz augurio de una paz sólida, ahora esos mismos extranjeros buscan un pretexto para sorprender al país que sin duda creyeron adormecido con las palabras melosas de una diplomacia pérfida? Por lo que este gobierno toca, no duda un momento que Jalisco se muestre digno de sus gloriosos antecedentes. Me brinco un parrafito. Termina diciendo Gasón: la América así lo ha comprendido, toda ella se ha estremecido al hollar la planta del soldado extranjero, los ardientes arenales de Veracruz. Nuestros hermanos del norte y del sur se agitan en este momento y aprestan sus armas para mantener incólume la integridad y el honor del mundo de Colón, es decir, de América. Nosotros, dice Pedro Gasón, una visión que me llama mucho la atención todavía hoy, dice: nosotros no somos más que los centinelas avanzados de las repúblicas americanas. Tienen una visión asombrosa y ven la guerra contra Francia como la defensa para que el imperio francés no se extienda al sur de América. Se siente como que México va a ser o es la defensa, lo que toda la vida nos agradecieron en Centroamérica y en Sudamérica. Por eso, bueno, entre otras cosas, ¿verdad?, en la Dominicana le dieron el título a Benito Juárez del Benemérito de las Américas. Qué bueno que México detuvo a esos franceses, si no, hubieran también venido hasta acá. Al grito de Gasón de ciudadanos a las armas, sí que parecían los de Jalisco levantarse como una sola fuerza. Los alumnos del Instituto de Ciencias del Estado demandaban un lugar en las primeras filas en los defensores de la libertad independiente. Los jóvenes de la carrera de Derecho y de Medicina de la antigua Universidad de Guadalajara ya querían irse a la guerra.
Fortino España, jefe de la Secretaría de Gobierno del Estado, pedía para él y para su hijo, un menor de edad, un sitio en la lucha contra la intervención, contra el invasor. Francisco Eulogio Trejo obtenía licencia del gobierno para formar un cuerpo armado en la guerra contra Francia que llevaría el nombre del terror de Napoleón III. En fin, hay varias solicitudes, varias propuestas, varias iniciativas, varias entregas de todos los sectores de la población, no solamente en Guadalajara, en muchos otros lados. Hay quienes forman guerrilla, se incorporan a la Guardia Nacional, donan dinero, hacen colectas, en fin. Y de ese contexto de movilización general y de fervor patriótico en Guadalajara es que sale Ignacia Rich a la guerra. No fue tampoco la única mujer. Hay muchas voluntarias que con el mayor entusiasmo y entrega colaboraron en la defensa. Mencionaré nada más a una de ellas, a Soledad Arias de Fernández, aunque más conocida hoy como poeta de su natal Zacatecas. Pero lo que no saben en Zacatecas es que entre 1861 y 62 la encontramos como preceptora municipal en una escuela elemental de Guadalajara y que para el Batallón de Independencia de Montenegro, que acabamos de mencionar, no sé si está entre el párrafo que me salté, José Guadalupe Montenegro es un militar que forma por propia iniciativa un batallón llamado Batallón Independencia para partir a la guerra. Él no se espera al ejército ni se espera a la Guardia Nacional. Él forma su batallón, lo llega a formar y se va a la guerra. Y esta Soledad Arias, que vive en Guadalajara, es una modesta maestra, muy encendida y el coraje de que estén amenazados su patria, le dice a Montenegro, se dirige a Soledad Arias, porque ya eran conocidos de la Guerra de Reforma, y como que le pide colaboración, como a muchos otros, y dice Soledad que sí, que para ello le quiere donar, dice ella, un pequeño presente. ¿Qué es ese presente? Es un fusil. Comprado con el producto de su modesto salario, era una maestra de educación elemental de Guadalajara, de sus ahorros, saca para comprar un fusil y con ese coraje va y se lo entrega a Guadalupe Montenegro para su batallón Independencia que va a partir a Veracruz. Y dice ella en un escrito muy bonito, la satisfacción de contemplar al tomarlo en mis manos el fusil, que si no puedo dar muerte con él a los esclavos degradados del pequeño Napoleón, de Napoleón III, y a los miserables reaccionarios que venden a su patria, a lo menos puedo armar un valiente que la defienda con heroísmo. En otra oportunidad me he referido a los poemas de Soledad Arias porque escribía poemas. Y hasta donde yo sé, son los poemas patrióticos más encendidos y de más coraje, yo creo, que ha escrito una mujer mexicana. No sé si exagero, pero si no es la más encendida, yo creo que no hay otra más que ella. Soledad, que se había acercado hacía poco al gobernador Vallarta, bueno, un poco antes Soledad se había acercado al gobernador Vallarta cuando había una amenaza de España. Y Vallarta le dice, oiga, señora Soledad, está bien, la voy a anotar aquí, si cuando sea necesario. Pero como dije hace un momento, a la mera hora España no intervino. Pero pasados 2 meses resulta que está Francia aquí y que vuelve a encenderse la señora Soledad con 2 hijas suyas. Supongo que Soledad tendría más o menos unos 40 años o quizá más, porque lleva 2 hijas que si van a la guerra no van a ser menores. Probablemente sus hijas tendrían entre 15 o 20 años, probablemente. No se menciona nunca al marido, pero como si no lo tuvieran, no iban a pedir permiso a nadie. Y ahora, con ocasión de la amenaza de Francia, le dice a Pedro Gasón, el nuevo gobernador, oiga, mi general, pues nosotros le pedimos a Vallarta y nos dijo que sí, que nos esperáramos, pero el tiempo ha llegado. Dice, el tiempo ha llegado, le dijo en una carta muy bonita a Gasón, y dice, si bien los agresores ya no son los súbditos de la metrópoli de las Américas, es decir, si ya el enemigo ya no es España,
Dice: el hecho es que ahora que nuestra independencia está amagada, nuestra dignidad ultrajada, herido nuestro justo amor propio nacional por los miserables sicarios del déspota Luis Napoleón y humillado por los renegados de nuestra desdichada patria. Y como el gobierno había pedido a todos los jaliscienses coadyuvar en la defensa, pues demandaba ahora sí incorporarse. Bueno, vamos a ver muy pronto a Soledad con sus hijas, como Ignacia Rich, colaborando en los hospitales de sangre, que así se les llamaba, o sea, los hospitales de campaña. Imagínense, el ejército mexicano estaba muy pobre, le llaman ejércitos de campaña, hospitales de campaña. Imaginen ustedes atender heridos y andar de asalto de mata en la guerra, atender infecciones, amputaciones y demás. Y van como voluntarias las mujeres. Por ahí se usa el término de enfermeras, pero de enfermeras no tenían absolutamente nada, pero iban con todo su corazón, su empeño y su riesgo también para no dejar, dicen ellas, solos a nuestros hermanos mexicanos. Estas eran las mujeres, no nada más de Guadalajara, repito. Margarita Maza de Juárez, muchas mujeres de aquí, de la Ciudad de México, de Durango, etcétera. Bueno, eso es el caso de algunas mujeres y de Soledad Arias y sus hijas. Pero Ignacia Rich, y ahora sí entro en materia, Ignacia Rich fue más lejos. No conozco otro caso como ella. Pidió a su amigo, porque son sus amigos estos liberales, pidió a su amigo Gasón apoyo para formar un batallón de mujeres. Idea suya concebida desde tal fecha. Ahora deseaba salir al puerto para echar a esos franceses del territorio mexicano. El gobernador Gasón, y aquí empiezan, el gobernador Gasón vio en ello, imagínense que venga una señora, Ignacia Rich tiene aproximadamente 42 años, quiere irse a la guerra, y Ogazón, un militar, gobernador, recibe a Ignacia, y pues Ogazón vio en ello como algo improcedente y como algo extravagante, como una mujer a caballo peleando en la guerra. Bueno, para no hacerles el cuento largo, le dice: oiga, señorita, nos vamos a referir a ella como señorita, porque nunca se casó, y cuando no aluden a ella como señorita, se le llama la comandante Rich, porque tenía grado militar además y tenía tropa a su mando. No era ni una señora, era una señorita y comandante, y le dice: oiga, señorita Rich, pues no sería mejor que, ¿por qué no con otras señoras de Guadalajara se dedica a hacer colectas para los hospitales de los mexicanos que van a la guerra allá con los franceses a Veracruz y Puebla? Ignacia Rich aceptó, dice: bueno, yo quería irme a la guerra, pero bueno. Y ahí va Ignacia con unas señoras muy conservadoras de Guadalajara, y hay una ocasión, no hay detalle de esto, pero sí está claro, como que hace el intento de reunir a un grupo de mujeres, y como que hay probablemente un recital poético, una reunión como para juntar fondos, y algo pasa, yo no sé nadie sabe exactamente qué pasó, pero como que no les gustó a las señoras la actitud o la intención, el propósito de Ignacia. Algo pasó allí, no coincidieron, no se cayeron bien. Ignacia se impacientó y dijo: no, hasta allí. Colmaron a Ignacia Rich y dijo: no, ni me quedo en Guadalajara, ni me quedo a hacer colectas, ni voy con las señoras. Ya, ahora sí me voy a la guerra porque me voy. Bueno, hasta su amigo y confidente, el general Refugio González, que mencioné hace un momento, pretendía hacerla desistir de su empeño. Muy liberales y muy amigos de Ignacia y todo, pero seguían con reticencias con eso de que una mujer se arrancara para allá. Y lo mismo que para Ogazón, que para González, que para todo el mundo, el lugar de Ignacia no estaba en el campo de batalla,
sino como decían ellos, su lugar estaba dentro de las exigencias de su condición femenina. Bueno, hasta allí lo soportó, vamos a decir, Ignacia. Ya en plena intervención francesa, el nombre de la Riche vuelve a aparecer en la prensa de París. Por supuesto, en la intervención francesa, la prensa de Francia da noticia de sus colonias, entre ellas México. Y allí andan por allí y se enteran que la prensa de París, en plena intervención francesa en México, se refería con sarcasmo a cito las palabras de los parisinos, la graciosa solicitud de una mexicana de Guadalajara y su estrafalario batallón. Tomando aquello jocosamente, decían, por el lado de la galantería. Luego les salió a estos parisinos la idea machista, graciosa, de que una mujer, como una mujer, con un batallón de mujeres, con un batallón de hijas de Eva, dice que si le hubieran concedido el honor de abrir con él, porque la Riche dijo, yo voy con mi batallón de mujeres y quiero ser la primera, queremos ser las primeras en darle, y decía ella, la bienvenida a esos franceses. Pero en la prensa francesa se burlan mucho de ella y hablan de que, estos de Guadalajara, estas mujeres, si les dieran el batallón de mujeres, seguramente que iban a cautivar a esos soldados franceses con su buen palmito. Seguramente la belleza y las formas de esas mujeres seducirían a estos franceses y se iban a olvidar de la guerra y todo iba a ser paz y amor. No obstante la incomprensión, en Guadalajara, solamente tres allegados suyos del Partido Liberal fueron por fin condescendientes con ella. El bravo general Antonio Rojas, un hombre muy bravucón, liberal, pero bravo. Hasta Antonio Rojas respetaba a la Riche. Alguna vez la Riche le salvó la vida a este bravucón. El coronel Antonio Rojas en Guadalajara, hay constancia de que le proporcionó unas botas. Parece que Ignacia no tenía ni botas para ir a la guerra, no obstante que era de familia adinerada. Pero si la familia se oponía, me imagino que nunca se las iba a regalar. El general Refugio González, que unos días antes no aprobaba el plan de Ignacia, ahora por fin lo aceptó y le obsequió un traje de hombre. Ahorita la vamos a ver con pantalones. Y el señor Ignacio de la Torre, otro vecino de Guadalajara, probablemente alteño, le obsequió una pistola. Así salió Ignacia de Guadalajara con rumbo a Veracruz hacia los primeros días de abril de 1862. No llevaba, y nunca se le hizo, su batallón de mujeres. Solamente llevaba sus botas, su ropa de hombre, su pistola. Pero Ignacia Riche no necesitaba más, y vamos a ver por qué. Destaco aquí la figura del general Refugio González, un liberal amigo de ella desde la Guerra de Reforma, porque fue en buena medida su confidente. Gracias a él tenemos algunas noticias personales de Ignacia. Y el primero de los dos compañeros, junto con Eduardo Ruiz, que la conocieron y que dejaron un testimonio muy pequeñito, en total, no exagero. Si recogemos el testimonio de estos dos compañeros de ella que la conocieron y que recordaron algo, no exagero si digo que no tenemos más de 3 páginas de sus datos. 3, pero muy buenas las 3, por ser fuentes fidedignas. El general González, había estado desde la Guerra de Intervención Norteamericana, tiene una trayectoria impresionante y su querido amigo de Ignacia, y llegó a ser fiscal en la causa de Maximiliano. Juaristas completos. Por fin se presentó Ignacia en la capital al presidente Benito Juárez, quien lejos de intentar disuadirla como sus otros compañeros liberales de Guadalajara, no tuvo reparo alguno en que partiera al frente. Hasta donde yo sé,
Benito Juárez fue el primero que no la tildó de loca. Cuando llega Ignacia, quiero imaginármelos en el Palacio Nacional, por iniciativa propia, señor presidente, soy fulanita y ya me anda por irme a la guerra. Benito Juárez no puso ningún reparo y la destinó, Benito Juárez, el presidente, al ejército de Oriente que ya estaba en Veracruz, que dirigía el general Ignacio Zaragoza. En un momento veremos cómo la recibió Ignacio Zaragoza. Llegó primero a México, Ignacia, viene de Guadalajara. De inmediato la prensa de Guadalajara se ocupó de aquella mujer. Dice el periódico, viene, según nos han asegurado, a ofrecer sus servicios al gobierno en la actual guerra extranjera, una heroína. Digna de elogio es esta muestra de patriotismo de parte de una señora. Era muy llamativo que viniera una señora alejada por su sexo de los riesgos y penalidades que son inherentes a la guerra. Qué curioso, una mujer está aquí en México, ya se va a la guerra, es digna de elogio. Quizá no hubo, ni antes ni después, un testimonio más encomiástico de la Rich que aquel que hizo otra mujer, Luisa Pérez de Chávez. Ya quiero saber yo quién era esa Luisa, tengo muy poquitos datos de ella, ella vivía aquí en México. Luisa Pérez de Chávez, en un escrito, creo que hay un fragmento aquí en el programa que tienen, la comparaba a Ignacia Rich. Si los franceses se reían de ella y en su familia y en Guadalajara, no, para esta mujer, Ignacia Rich, es como las intrépidas hijas de Cochabamba, es decir, en Bolivia. Se parece mucho a las heroínas de la Guerra de Independencia de América del Sur. La compara con las arrojadas españolas contra la invasión napoleónica en la península, cuando Napoleón Bonaparte las tropas de Napoleón invaden la península ibérica. Hay muchas heroínas también en España y dice, la Rich es como ellas. Dice, y la compara con las mujeres de la antigua Cartago. Cuando Luisa Pérez supo que Ignacia iba a la guerra y estaba de paso en México porque va a Veracruz, le escribió esta carta muy bonita, tienen un fragmento por ahí. Dice Luisa Pérez a Ignacia en una carta personal, le dice, mi corazón ha sentido las más vivas simpatías por una persona de tan nobles y grandiosos sentimientos como usted. Es preciso estar dotada de un alma muy superior para prescindir de míseras preocupaciones y de la triste ley de costumbre que subyuga a nuestro sexo. La veía como una representante del género femenino, inutilizándolo para no servir sino solo en una pobre casa. Eso de que las mujeres estén encerradas en el hogar, no. Yo admiro, le dice a Ignacia Rich, y aprecio en todo lo que vale a la mujer de honor y bien templado corazón. De ahí tomo el título de esta charla. Admiro a la mujer de honor y bien templado corazón que se eleva entre el polvo a que la ha relegado la conveniencia del sexo egoísta. La historia antigua y la moderna abundan en rasgos de valor y patriotismo de nuestro sexo y luego nos saludan con el título de débiles, dice. Y no es esto lo peor, sino que pululan entre nosotras, es decir, que entre las mismas mujeres pululan entre nosotras innumerables tontas que se prestan ellas mismas con estúpida, risita y sarcástico ludibrio, a trueque de que jueguen con ellas y las adornen de dijes a guisa de muñecas. Nosotros no somos de esas muñecas, de esas mujeres que agarran de muñecas y que las adornan y que están encerradas en su casa, no. Bajo el pretexto de custodias de las leyes de costumbres, hacer el miserable resorte de que se vale el sexo fuerte, el sexo masculino, para acorralarnos dentro de un círculo opresor. Vean lo que inspiraba Ignacia Rich entre las mismas mujeres de su generación. Y terminaba doña Luisa, deseo, señora, ofrecer a usted personalmente mis respetos y la cooperación de mi pobre pluma y persona para el gran fin que usted se propone de coadyuvar a mantener incólume la dignidad e independencia de la patria. Esta tapatía, esta Rich, comenzaba a despertar la más viva admiración. Por fin llegó, como decíamos, a Veracruz y se presentó a Zaragoza con la recomendación de Juárez. Un testigo, hay documento,
de ello, un testigo ayudante del general Zaragoza, me hubiera gustado estar allí, vio que Zaragoza, quiso destinarla también a ocupaciones pasivas. Señorita, ¿quiere ir a la guerra? ¿No sería mejor como que estuviera en la retaguardia o por acá en ocupaciones pasivas en vez de andar allí en el frente? Es decir, que estuviera lejos del riesgo. Pero que la Rich, dice el testigo, palabras literales, rehusó aceptar. Imaginemos la escena. Ella, una mujer alta y robusta, de 42 años de edad, él, Zaragoza, el jefe del ejército de Oriente, un joven de apenas 33 años. Ignacia, que quería estar en el frente a como diera lugar, y él que no, y ella que sí. Ignacio Zaragoza la incorporó a su Estado Mayor. Dice ella lo dice en un documento, literalmente, el general Zaragoza me recibió muy bien y me colocó en su Estado Mayor, me ocupó y me distinguió en lo que me creyó útil. La única mujer hasta donde yo sé, entre ese medio entre esa soldadesca y esos oficiales bravos. ¿Qué se encontró Ignacia en Orizaba? Llegó primero a Orizaba. Entre el ajetreo de tropas en tierra veracruzana sobresalían desde luego la actividad de las mujeres. Me salto este párrafo. Las mujeres de Orizaba, de Jalapa, de Córdoba, fueron las primeras en sacrificarse, en alistarse para acompañar a los soldados mexicanos de todas las maneras posibles, las primeras mujeres. Pero allá van esas tapatías como Soledad Arias, como Luisa Pérez, que también va a ir, como con sus hijas, y como Ignacia, y como quién sabe cuántas mujeres van. Todo el mujerío, entre muchos más voluntarios, van para allá. Bueno, hay muchas hazañas de las mujeres, ayudan con esto y esto, las hacen de espías, son las únicas que salen porque los hombres están parapetados, entonces las mujeres allí sirven para ir y venir y hacen destrozo y medio. Los franceses abusan. Si padecieron mucho los veracruzanos, seguramente que las mujeres veracruzanas padecieron más. La tarde del día 28 de abril de ese año, del 62, en la batalla de las Cumbres de Acultzingo, que es el primer encuentro ya formal entre las tropas francesas y mexicanas en Veracruz, porque los franceses van a entrar a Puebla porque quieren ir hasta México. Ignacia Rich peleó en la batalla de las Cumbres de Acultzingo en la segunda división a las órdenes del general José María Arteaga, un cuerpo de 2,000 hombres y 12 piezas de montaña. Tenía, como dijimos, 42 años de edad, manejaba armas y la vida del campo le había dado la destreza de una amazona. Fue capturada por el enemigo en el primer combate, cae presa Ignacia, le dan un balazo a Arteaga y bueno, los mexicanos dicen que ellos ganaron, los franceses dicen que ellos ganaron. Bueno, hubo pérdidas y entre las pérdidas está Ignacia Rich, que es capturada. Fue capturada por el enemigo en aquella jornada y remitida a la prisión de Orizaba con otros presos comunes. Fue envenenada y sufrió, decía ella lo confiesa allí, dice, sufrí padecimientos morales y físicos. Cuando se dan cuenta que es una mujer, sufrí padecimientos morales y físicos que tuve entre los enemigos de mi patria, arrojada en una cárcel y confundida como culpable entre culpables de todo género. Vámonos a la cárcel de Orizaba entre un montón de presos comunes y presos de guerra. Una mujer que vio la situación que guardaban los presos de recluidos. Estas referencias se me hacen muy interesantes, son de testigos presenciales y que afortunadamente podemos encontrar todavía en la prensa mexicana. Una mujer que vio la situación que guardaban los presos ahí recluidos. Alguien podrá decir, seguramente que exagera Ignacia Rich y dice que la maltrataron, pero una
testigo dice, habla de la situación que guardaban los presos allí, en la cárcel de Orizaba, y hablaba esta mujer de la, cito, la inmunda cárcel de Orizaba, de atmósfera asfixiante y muy reducida, hasta ahí la cita, y del hambre y enfermedad que padecían, y agregaba que un día, condoliéndose de ellos, el cónsul de España les había obsequiado unos petates y unas sábanas. No tenía ni petates ni sábanas. Y que otro particular había llevado 15 pesos a esos mexicanos en desgracia. Hasta a estas personas les conmovía ver la situación de esos mexicanos y de esta mexicana. Los atropellos y los abusos de la tropa francesa los padeció la población toda de Orizaba y no menos las mujeres. Sufrían los préstamos forzosos, el alejamiento de los maridos o de los hijos, la destrucción de los cafetales que usaban los soldados enemigos para ocultar con ramas, pozos y trincheras. La población de Orizaba, que tenía allí sus cafetales, les arrancaban los sembradíos, ¿verdad?, destruyéndolos. Se denunciaron muchas arbitrariedades, no me detengo en esto. Cuando los hombres del general Buitrón, del ejército franco-mexicano, capturaron a una mujer, Correo, de Nicolás Romero, agarran a una mujer allí. Esta fue amarrada a un caballo y arrastrada, azotada, fusilada, y después de fusilada todavía la ahorcan. Le encontraron correspondencia de Nicolás Romero. Sometida en aquella posilga de prisión, Ignacia conoció como nunca las humillaciones y vejaciones. No sabemos cómo salió de ese cautiverio que duró varios meses. Por eso no estuvo en la batalla del 5 de mayo, la agarraron un mes antes. Pero una vez libre, buscó a sus compañeros que se habían replegado con rumbo a Puebla, pero rodeó por el norte de la entidad, ya que el camino directo a Puebla, es decir, de Veracruz a Puebla, estaba infestado de franceses. Con su salud muy deteriorada, encontró por el rumbo de Acatzingo, en fin, por el norte de Puebla, a su amigo Jesús González Ortega, otro militar muy destacado, amigo de ella, de Guadalajara. Recibió de este auxilio, se lo encuentra a Jesús González Ortega y dice que gracias a él se salvó porque la encontró, le dio auxilio, le dio dinero para que se fuera a Puebla, se curara de su enfermedad, le pagó el doctor, la sube a un carruaje para que llegue a Puebla por fin y se refugia allí con los demás mexicanos porque ya están avanzando los franceses y llega a Puebla pero no llega a descansar, llega a recuperarse. Estaba casi desfalleciente la pobre Ignacia después de la cárcel y después de ese rodeo. Yo no sé si fue caminando, si alguien se condolió de ella, se iba en una mula o quién sabe cómo, pero escondiéndose de los franceses. Estuvo entonces en el sitio de Puebla, ¿se acuerdan de la batalla del 5 de mayo? Un año después, como habían sido derrotados los franceses, regresan los franceses y ahora sí van a ocupar Puebla, van a ocupar México y después van a traer a Maximiliano, pero ahora sí ocupan Puebla. Allí está Soledad Arias, allí está Luisa Pérez, allí está Luisa Rich, nada más que entre todas estas mujeres, de esas que menciono, es la única mujer de armas. Las vemos ya en el sitio de Puebla. En el sitio de Puebla, Soledad, aquella poeta zacatecana muy bravucona, pronuncia al ejército francés. Están ahí esperando a los franceses y pronuncia un exhorto, un discurso, Soledad Arias, una mujer de Zacatecas que venía de Guadalajara, a la tropa, una proclama en donde los exhorta a la lucha. Una mujer, seguramente no traería este pantalón porque no andaba a caballo, pero con sus enaguas, una mujer de esta talla dirigiéndose a la tropa de Jesús González Ortega y los grandes generales. Ya había fallecido Zaragoza, ahora el jefe de armas era Jesús González Ortega, paisano, zacatecano y amigo de Soledad Arias y amigo de Ignacia Rich. Bueno, una mujer dirigiéndose a la tropa, una soldadesca ahí de mexicanos mugrosos, mal armados, pero muy valientes.
Dice: soldados, el ejército francés, en vergonzoso consorcio con frailes y traidores, se presenta ante vosotros, dizque para vengar el humillante desastre que sufrieron sus legiones el memorable 5 de mayo. Bien, soldados de la República, la fe y el entusiasmo hacen milagros, poseéis ambas cosas, es seguro el triunfo. Ejército denodado de Oriente, vanguardia avanzada de la nación, pronto oiréis tronar el cañón extranjero y os veréis a frente con el injusto invasor. Os felicito a nombre de mi sexo, de las mujeres, por tan plausible acontecimiento, el que por mi boca os saludo tiernamente. Soldados, viva nuestra cara independencia. Palabras de Soledad Arias. Allí, entre los defensores de Puebla que escucharon esas palabras, estaba Ignacia Rich. Bueno, en los últimos meses de 1863, Ignacia está en Guadalajara, pero no descansa. Toma parte en las colectas que se hacen allí para enviar ayuda al ejército republicano que está en el frente. Persistió en la causa de la República Liberal. No sabemos exactamente cuál fue su actividad en estos días, pero relata ella que se encargó de una determinada comisión. Alguna comisión, ya no era de armas, pero tiene alguna comisión allí entre los liberales y los juaristas. Y relata ella que se encargó de X tarea. Y dice ella literalmente, dice: fiada a mi celo y lealtad, o sea, le confían por su lealtad a la causa, en favor del gobierno del Estado y cuyo severo desempeño produjo una inmensa y destemplada grita entre las gentes que se llaman de iglesia. Otra vez Ignacia cae mal allí entre las señoras de iglesia de Guadalajara. Seguramente se referían a asuntos relativos a la Constitución del 17. Y el desempeño de esa comisión la llevó a un altercado con su hermana María Francisca. No solamente tenía enemigos en Veracruz ni en Puebla, los tenía en Guadalajara y los tenía hasta en su familia. María Francisca estaba muy avergonzada en Guadalajara. Se sentía muy avergonzada porque era la hermana de Ignacia Rich y todos en Guadalajara criticaban a la hermana y se vio así entre la espada y la pared María Francisca. Y a María Francisca se le ocurre suplantar, es decir, tomar el lugar de Ignacia y en la sociedad tapatía, en un X grupo de señoras, pues como pedir disculpas. Oigan, ay, que mi hermana, pero discúlpenla, ya no va a suceder. Y cuando Ignacia, que estaba allí en Guadalajara, se entera que la hermana María Francisca está tomando su papel y que la está presentando como una mujer arrepentida, Ignacia vuelve a explotar. Había explotado como 10 veces por distintos motivos en su vida. Y ahora Ignacia, en una aclaración pública, manda una aclaración al periódico oficial del Estado de Jalisco que se publicó en Guadalajara. Y dice Ignacia, esta cita que tienen ustedes también, y dice Ignacia, estoy muy lejos de retroceder en el camino en que me han colocado mis opiniones y el deseo de ser útil de alguna manera al gobierno y a la nación a que tengo el orgullo de pertenecer. Aclara que no le hagan caso a su hermana, que nunca se va a arrepentir de nada. Aseguraba que ni había cometido faltas ni tenía de qué avergonzarse. Esperaban ver sus parientes y la gente decente de Guadalajara a una Ignacia Rich arrepentida. Dice ella, soñaron porque nunca se les hizo, con verme de hinojos a sus pies, es decir, con verme arrepentida y de rodillas. Soñaban, no, era de muy firme Ignacia. Si no le habían doblegado la tortura, la enfermedad, ni esos suavos brutales, esos franceses brutales, tampoco iba a hacerlo aquel hato de paisanas de iglesia con sus habladurías. Guadalajara no era para Ignacia y como Don Quijote hizo ilusionada una segunda salida. No tenía tampoco otra alternativa. Los franceses ocuparon Guadalajara. Bueno, se sale ella de Guadalajara. Bueno, se va a salir de Guadalajara, pero se va a incorporar a las fuerzas de Arteaga y va a seguir peleando en el sur de Jalisco, en Michoacán, Estado de México, tal. Bueno, pero aquí hay un punto que nos lleva a una interrogante. Quiero adelantarles una disyuntiva aquí
que no acabo de resolver, pero que me pone a pensar o nos pone a pensar. Bueno, rápidamente. Como sabemos, durante la intervención el ejército francés deportó a muchos mexicanos a Francia, pero también tenía sus prisiones ultramarinas para disidentes y cautivos de guerra. Francia quería presos, pero no quería, los revolucionarios no los quería en París. No. Tenía como buena potencia, tenía muchas colonias, y uno de esos bastiones para disidentes y rebeldes era nada menos que la Nueva Caledonia. ¿Alguien recuerda en dónde está la Nueva Caledonia? Bueno, yo no lo sabía hasta hace unos días. La Nueva Caledonia está en el archipiélago de Australia. Vámonos, franceses revoltosos, y van a la isla, y si quieren escapar ahí los tiburones darán cuenta de ustedes. Y allá fueron a dar, por esta época, los revolucionarios de la Comuna de París. Bueno, esa era una prisión de ultramar de los franceses. Eran tremendos. El imperio es como ahora el imperio norteamericano y un ejército norteamericano. Imagínense en Afganistán con sus prisiones en Guantánamo, Cuba, algo así. Pero otro infierno carcelario ultramarino de Napoleón III era Fort-de-France, el fuerte de Francia en la Martinica, en el Caribe. Hoy todavía, en pleno siglo XXI, colonia francesa. Por eso los futbolistas de la Martinica pues son negros y son franceses también. Bueno, yo me pregunto, o podemos preguntarnos, ¿estuvo prisionera Ignacia Rich en las mazmorras de la Martinica? Es una pregunta. Porque en una lista de los prisioneros mexicanos detenidos en el fuerte de Francia, sacada de la original que existe en la Comandancia Militar de la Martinica, entre oficiales, soldados, guerrilleros y civiles, hay una mujer, la Barragana, que era el sobrenombre de la Rich. Pero no dice la Barragana Ignacia Rich, dice la Barragana Ignacia Ruiz. Bueno, esto va a ser común que se le confunda su apellido. Claro, un apellido extranjero no lo iba a estar deletreando entre toda la gente. Con trabajo sabían leer y escribir unos cuantos. Es muy probable que sea una confusión. Bueno, pero ¿qué hace allá una presa del ejército mexicano o de mexicanos con muchos militares más, ¿sí? Enemigos del imperio francés? Una mujer, la Barragana Ignacia Ruiz. Eso no era raro, porque el gobernador francés de Veracruz ya también había amenazado a esos veracruzanos y mexicanos que andaban apoyando a Benito Juárez. ¿Siguen ustedes apoyando a Benito Juárez? Me los voy a llevar a la Martinica. Era una amenaza y era un hecho que hubo mexicanos en la Martinica. Bueno, pero hay otra lista de unos meses después, es decir, la lista que acabo de mencionar es de los mexicanos que mandaron a la Martinica. Pero unos meses después aparece una lista de la Comandancia Militar de Veracruz de 277 mexicanos que vienen en un barco que viene de Francia, la Martinica y Veracruz. Y son los mismos nombres, varían como 7 u 8, pero los otros 270 son los mismos. Y otra vez, hombres y una mujer, la señora Ignacia Ruiz. Bueno, es una pregunta, ahí me quedé, espero tenerles la solución para la próxima vez. Bueno, aparentemente no hay rastro de Ignacia en unos 5 o 6 meses, lo que hace pensar que efectivamente fue deportada. Es hasta agosto siguiente, en fin, que con José María Arteaga, como decía, sigue peleando con los republicanos contra las partidas francesas y anda de aquí para allá. Repito, en el sur del estado de Jalisco, en Michoacán, luego en el estado de México con Nicolás Romero. Bueno, en el Estado Mayor del entonces jefe del Ejército del Centro, general José María Arteaga, amigo de ella, desde Guadalajara, dice Eduardo Ruiz, otro testigo que digo que la conoció, dice en unos recuerdos, dice,
el Estado Mayor, había pertenecido al Estado Mayor de Zaragoza, ahora es miembro del Estado Mayor del general Arteaga. Y dice, en el Estado Mayor del general Arteaga, dice Eduardo Ruiz, figuraba la célebre, ya le dicen célebre, amazona Ignacia Ricci, dicen Ricci, vestida de hombre y que disfrutaba el empleo de comandante de escuadrón. Era comandante de un escuadrón de lanceros, es decir, de hombres que manejaban lanza. No podemos pensar que todo era fuego, no. ¿Verdad? El ejército mexicano no tenía para armas y menos armas modernas, y por eso es que hay muchos mexicanos de machete, y bueno, estos son de lanza, por eso son lanceros. Bueno, Ignacia Ricci era comandante de un batallón de lanceros. Imagínense, hombres a su cargo. Con una mano maneja el caballo, con la otra la lanza, debe ser una lanza como de 2 metros. Bueno, lo difícil de aquí es que el ataque es frontal y que es para estrellarse con el enemigo. Si se van a estrellar, uno o los dos van a caer, si no es que cae el caballo herido y además a lo mejor hasta arriba de ellos. Pero era ya un choque frontal, pero sanguinario. Bueno, esa era la valentona de Ignacia. Eduardo Ruiz, como digo, la conoció, estuvo cerca de ella, era el secretario de Vicente Riva Palacio cuando era militar acá, jefe en Michoacán, de Riva Palacio. Y dice Eduardo Ruiz, era de alta estatura, mientras que ella era de alta estatura, Zaragoza creo que no era tan alto, de robustas formas, de aspecto varonil y vestida de hombre con una blusa ancha que le bajaba hasta las rodillas. Era preciso fijarse mucho en sus facciones para comprender que pertenecía al sexo débil. Bueno, yo no sé si tenía rasgos finos o no. Lo que sí sé es que vestía de hombre, que tenía el cabello recogido, quizás y traía su sombrero chinaco, vestida de hombre y mandando una tropa. Ahorita la vamos a ver con su sombrero chinaco en la mano, con sus pantalones y con su blusa. Dice, era preciso fijarse mucho en sus facciones para comprender que pertenecía al sexo débil. Se le llamaba Ignacia Ricci, era conocida como la Barragana y se referían de ella rasgos de valor. Sí, ya era célebre por valiente. Un retrato de esta época la muestra, describo el retrato, ahorita lo vemos. Fue precisamente un arma de fuego. Uno dice, bueno, vienen los encuentros con las tropas, ¿en qué acabó o cómo acabó Ignacia? Yo no sé si alguien de ustedes ha escuchado este pasaje, pero fue un arma de fuego la que cegó la vida de aquella mujer extraordinaria. Pero no fue siquiera el arma del enemigo francés ni del traidor franco-mexicano. Entonces, ¿qué pasó? Enrique M. de los Ríos y Eduardo Ruiz, estos dos autores que la recuerdan, nos han dejado lo poco que hasta hoy sabíamos de la Ricci. Por ellos y por lo que se platicaba en la familia, a mí me lo platicó un señor descendiente de los Ricci. En la familia se platicaba los detalles, lo que se decía en la familia de cómo había muerto esta mujer. Debido a los últimos reveses sufridos por el avance del enemigo, tienen muchas derrotas los mexicanos en donde va la Ricci y general Arteaga, y lo van a agarrar, lo van a fusilar a él, ella se escapa, continúan la pelea y son derrotas y derrotas y derrotas, la tropa está muy desanimada, se han dispersado y bueno, están muy pesimistas allí. Y debido a los últimos reveses sufridos por el avance del enemigo, parte de las fuerzas liberales se habían refugiado en Zitácuaro, Michoacán. Un día, en una posada, durante la comida, hubo un incidente imprevisto. Aquí viene el desenlace, triste desenlace. Un coronel, es decir, alguien de menor gradación que ella era comandante, un coronel tan patriota y liberal como sarcástico con las mujeres patriotas y liberales, hirió de palabra en público a la comandante Ricci. Se sintió Ignacia. Dicen, Refugio González,
empezó a decir en alta voz, coronel, empezó a decir en alta voz chascarrillos a propósito del sexo de la heroína. Era mujer, todo el mundo la criticaba, burlándose de la conducta de esta y haciendo notar que era más propio que se hubiese quedado en su casa haciendo hilas, es decir, haciendo costuras, que se hubiera quedado en el hogar, o cosiendo o empleando su tiempo en las demás faenas del hogar. Y tanto dijo, aunque siempre en tono de fisga, es decir, de burla, de estar molestando, que la señorita Rich, profundamente herida por aquellas palabras de un compañero y correligionario, en el colmo de la exaltación, tiró los platos al suelo. Está reunida la tropa y avienta esto, se enfadó, la colmaron y sin decir palabra salió de la fonda. Ese 15 de enero de 1865, en todo el campo liberal, cundió la noticia de su tragedia. Hasta la prensa conservadora de México se ocupó de ella. Dice, la mujer que con el nombre de Barragana figuraba en las filas juaristas se suicidó en Zitácuaro, disparándose su mosquete sobre el corazón poco antes de que evacuaran dicha localidad sus correligionarios. ¿Qué era lo que había hecho detonar el mosquete en aquel bien templado corazón? La incomprensión, la intolerancia y la discriminación de toda la vida. Habiendo luchado siempre contra la corriente y sufrido toda clase de reprobaciones en su familia, entre la alta sociedad y el clero de Guadalajara, el ejército de ocupación y aún de compañeros suyos de lucha, la muerte no la había sorprendido. Fue ella la que fue a buscarla. Ni las vejaciones, ni el escarnio, ni la prisión, ni el veneno, ni la deportación, ni las balas enemigas la rindieron nunca. El coronel José Gómez Humarán, que había causado a Ignacia la última contrariedad de su existencia, vivió el resto de sus días, que no fueron muchos, solo año y medio, con el remordimiento de haber provocado aquella fatalidad. Murió Gómez Humarán un 28 de julio, día de San Nazario, como si el destino quisiera recordarle para la eternidad que precisamente un día como ese había nacido María Ignacia, había venido a la vida. Bueno, pero en su tiempo no solamente se burlaban de Ignacia, todavía después de muerta. Si ya en su tiempo hubo quien se atreviera a calificarla como una mujer de cerebro trastornado hasta el extremo de hacerla soñar con que puede llegar a ser un Cid femenino, es decir, un Cid campeador. Ah, sí, con ese cerebro trastornado se cree un Cid campeador femenino, esta desgraciada a quien vimos trocar los vestidos de su sexo, es decir, las faldas, por las chaparreras y la blusa del guerrillero disidente. Con la muerte de la Rich no terminó el encono contra esta mujer. ¿Cuál podría ser el precio, se dijo, de una bandolera como ella? Porque mientras que en la rusa zarista el gobierno ofrecía miles de francos por la cabeza de una mujer, allá también había otra Rich, una mujer que acaudillaba 200 malhechores. Por la Barragana en México, en cambio, como no era gran cosa, los gobiernos jamás habían ofrecido un tlaco, una unidad monetaria, como decir, no habían ofrecido ni 10 pesos por ella. Y si en tiempos de la Reforma habíamos tenido una Barragana, ¿cuándo tendríamos una Barrigona? La prensa conservadora de la época. Por el contrario, su paisano José María Vigil, en el Círculo Jalisciense de la Ciudad de México, refiriéndose un día a los personajes notables de Jalisco, calificaba a Ignacia como otra Juana de Arco libertaria. En París, Francia, en 1870, alguien aseguraba que en México, fuera de la Barragana y algunas otras que lo entienden a su manera, no creo que haya habido, ni haya, dicen los franceses, muchas partidarias de la emancipación femenina. Bueno, en conclusión, ya no los entretengo más que 2 párrafitos. Con frecuencia, las historias del siglo XIX nos presentan
a unos representantes del bello sexo, como se le decía entonces, como unas ilusas o románticas que no saben sino de florilegios y maternidades sentimentales. Ignacia Rich, la barragana, renunció a la comodidad de una vida convencional de familia acomodada por una de sacrificios y de ingratitud muchas veces. Cuando las señoritas de Guadalajara, esos llaman ángeles de la caridad, se les decía ángeles de caridad a las mujeres de Guadalajara, que de muy buena voluntad hacían a veces tertulias y recitales y obras de teatro para recaudar fondos para el ejército mexicano, pero se ruborizaban al declamar en público porque era mal visto que una mujer estuviera en un escenario, fuera de las actrices y las cantantes de ópera. Entonces, con mucho pudor, las señoritas y señoras de Guadalajara, pues con muchos trabajos se paran enfrente y recitan y cantan para juntar unos pocos centavos. Y cuando estas mujeres todavía se ruborizaban, Ignacia Rich y Soledad Arias ya habían ido del campo de batalla, que era mal visto en aquella tierra de Dios y de María Santísima. Y alguien de los Rich me contaba una vez que en su casa, todavía la generación anterior, más o menos los viejos que tendrían ahorita como 70, 80 años, se contaba en la casa, se oía hablar a los mayores con vergüenza de aquella alma descarriada de la familia que había sido la tía Nacha. Todavía hay, o había hasta hace poco, quienes se avergonzaran de tener entre la familia a una marimacha como la tía Nacha. Partidaria de la libertad y la igualdad republicanas, fue la reforma liberal la que abrió un horizonte cultural hasta entonces desconocido a esta generación. Bueno, fue tal vez el presidente Benito Juárez el primero en comprender el fondo del corazón de esa mujer que un día llegó a la Ciudad de México a ofrecer sus servicios. No son ellas heroínas regionales de patria chica, no. Creo que tienen una dimensión que rebasa las fronteras nacionales y que aún sobrepasa los siglos. Por eso me atrevo a recordarla después de 200 años. Cuando la comandante Rich se le sepultó con honores militares en el antiguo panteón de Zitácuaro, el cortejo de una multitud acompañó los restos de quien solo había deseado en su vida ser útil a la nación de la que se enorgullecía en pertenecer. Si Ignacia Rich hubiera vivido en la antigüedad, sin duda que Plutarco lo hubiera incluido en sus vidas paralelas al lado de las mujeres espartanas. Pero hoy en día que se cumple su bicentenario, no tenemos ni rastro de su tumba ni de su recuerdo. Solamente ustedes y yo hemos dedicado esta tarde unos minutos a su memoria. Pero antes de despedirme, quiero mostrarles estas imágenes para concluir, si me lo permiten. Bien, aquí tenemos el nombre de Ignacia Rich. Vamos a empezar por allí. Quiero resaltar que esta es la forma correcta del apellido. Hay 6 o 7 variantes del apellido. A veces aparece con I, a veces con Y, a veces Rich, Riechi, etcétera. ¿Sí? Bueno, claro, la ortografía de la época va a jugar con esto y a veces se va a encontrar su fe de bautizo está de un modo y después aquí de otro y de otro. Ella, le he visto 3 autógrafos, bueno, uno impreso. Probablemente los del periódico lo copiaron mal, yo no sé, pero sus otros 2 escritos escribe así ella, y la familia y todos sus descendientes lo escriben así. Ella viene siendo tía, como tía, ¿cómo se dice? Bisabuela, algo así, de un constituyente de Querétaro. Aquí hay datos de Ignacio Solórzano Rich. Como Ignacia no tuvo hijos, los Rich que vinieron después, bueno, vienen particularmente de sus hermanas, porque predominan las mujeres, entonces se pierde pronto el apellido. Pero los que llegan a usar el Rich son de sus hermanos menores, generalmente 3 o 4 hermanos que tenía. Bueno, y lo podemos encontrar de varias maneras, pero yo me atrevo a asegurarles a ustedes que esta es la forma correcta. Y todavía el último Rich que yo conocí lo escribí así y me lo encargó mucho. Desgraciadamente ya falleció don Federico. Bueno, bueno, quiero en la siguiente imagen mostrarles el único retrato que yo conozco fotográfico de Ignacia Rich. En ningún otro lado más que en el INAH quería mostrarles a ustedes este retrato.
Esa es Ignacia Rich. Bueno, no la describo, véanla ustedes con sus pantalones, sus botas, su blusa holgada, y la cita allí de Eduardo Ruiz de 1896, que como dije, ella la conoció y nos cuenta que era así. Él va a escribir, ahí puse un SIC, porque Eduardo Ruiz, que es michoacano, es de Uruapan, lo escribió así en esa obra en 1896. En una obra, bueno, ahí dice Historia de la Intervención en Michoacán. Entonces en Michoacán conocen un poquito más el nombre de la Rich por esta obra. Y por eso, porque tanto E.M. de los Ríos y Eduardo Ruiz lo escribieron así, los poquititos historiadores que llegan a citarla lo escriben así, su nombre, pero está mal. Y como estamos hablando de Michoacán, por eso en Morelia, en donde sí hay una calle con su nombre, erróneamente dice Ignacia Rich. Entonces, como que no estaría de más empezar como por revisar esto. Dirán que uno es muy quisquilloso, pero si ella se apellidaba Rich, yo creo que es Rich y no de otro modo. Véanla con su sombrero chinaco de al ancho, nada más le falta el caballo y su lanza. Ignacia Rich. Y ahí tienen en la hojita su rostro. Bueno, esta es la portada del libro de bautizos del Sagrario Metropolitano de Guadalajara. Por ahí quizás se alcance a ver que dice libro que comprende registros a partir de tal fecha. Sí, esa es la portada del libro. Bueno, les adelanto a ustedes, antes que a los mismos tapatíos y a todos los autores que la han citado, que esta es la fe de bautizo de Ignacia Rich. Espero que se pueda más o menos leer con esa. Bueno, dice allí agosto del 19, pero al mismo tiempo dice en la primera o segunda línea, dice el día 1 de agosto. Es decir, que la registraron el día 1 de agosto. Si ustedes alcanzan a ver, con esos garabatos del lado izquierdo en el margen dice María Ignacia Nazaria, como cualquier fe de bautizo, ¿verdad? En el margen se pone el nombre. Bueno, no me entretengo en leer esto, pero allí dice, yo fulanito, párroco de tal fecha, tal y tal, bauticé solemnemente, algo así, a una niña de 3 días de nacida. 3 días de nacida, si la registraron el día 1, yo me regreso 3 días, era un miércoles 28 de julio de 1819. Hija de fulanito y sutanito, el papá y la mamá tal, y su padrino y su madrina, su padrino José María y su madrina María Ignacia, en fin, continúa. Al reverso de la hoja, la fe de bautizo es de la mitad para arriba, ahí concluye tal, y bueno, las letras más oscuritas de abajo ya corresponden a otra fe de bautizo. Bueno, pero con esto quiero decirles que por primera vez ya podemos asegurar que ese es el retrato y que esa es la fecha de su nacimiento. Bueno, esta es la portada del libro de Enrique M. de los Ríos. Él escribió la primera semblanza de Ignacia Rich. La primera, de 1890. Repito, son 3 páginas. Bueno, pero quiero mostrarles esto. En ese libro, bueno, permítanme, en este libro vienen 64 biografías de liberales ilustres tal. Benito Juárez, Margarita Maza de Juárez, que sí Pedro Gasón, que sí Vallarte, que sí Ramón Corona. Bueno, de esos 64 hay solamente 4 mujeres. Cuando yo digo esto a una amiga mía feminista se ataca porque nada más hay 4 mujeres. Margarita Maza, la esposa de Nicolás Régules, Antonia Ramírez de Sinaloa, pero después de Margarita Maza está Ignacia Rich. Bueno, también aquí se imprimió el nombre Ricci y por eso de ahí viene el error de estar repitiendo Ricci. Bueno, pero también quizá no se alcance a ver, pero allí en la segunda línea viene su año de nacimiento y su año de defunción. Allí dice 1816 y le ponen una interrogación.
suponen que fue en 1810 y de ahí viene otra vez la repetición de las erratas. Y también dice ahí que murió en el 66, no murió en el 66, murió en el 65. Quiero mostrarles esto porque quiero decirles que desde ahí vienen las erratas. Bueno, esta no es la edición original, pero esta es la obra, esa historia de la guerra tal y tal y tal, de Eduardo Ruiz, de 1896, quien nos dice que era alta, robusta, tal y que usaba una blusa y que le decían la barragana y tal, en esa obra de ese autor. Esa es una página de Eduardo Ruiz. Ahí destaco con amarillo lo que tienen ahí en el programa y lo que mencioné también. Era de alta estatura, era muy seria, parecía hombre, se llamaba Ignacia Ricci y era muy valiente. Bueno, este es un retrato de Refugio González, su amigo y su confidente, el que le dio el traje de hombre. Bueno, todo un personaje muy importante de los Altos de Jalisco, Refugio González. Bueno, es, pues un recorte de la prensa, es la carta que escribió Luisa Pérez de Chávez a Ignacia Ricci, donde dice que la admira y que es como las mujeres de Cochabamba y como las antiguas de Cartago y que ojalá que todas las mujeres tal y tal. Tienen un fragmento allí, me lo brinco. Vean esto, no es caricatura, ¿cómo se dice? Como en historieta, vamos a decir. La CONASUPO, bueno, alguien recordará, la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO, en el año 81, 82, por allí, sacó una serie de cuadernitos de historia de México. Hay uno que se llama, creo que Mujeres en la Intervención, se compraba en los puestos de periódicos, y ahí venía la biografía chiquitita de Ignacia Ricci, pero es la misma de Enrique M. de los Ríos, de 1890. Bueno, pero aquí viene ilustrada. Vean qué curioso se me hace. Primero, aquí está arriba a la izquierda, jovencita, y las otras, chiquillas o jovencitas, se burlan de ella. A la derecha, los franceses la capturan. A la izquierda, de abajo, allí la maltratan, la sacuden y le quitan la gorra. Y en la última lámina es cuando Gómez Humarán la ofende y ella bota las cosas y de ahí va a salir para darse un disparo. Se me hizo curioso esta historieta basada en la biografía de Ríos. Bueno, esta es la carta de Ricci, de Ignacia, que escribe al periódico oficial, en donde dice que no reconozcan a su hermana, que aunque sea su hermana, está muy lejos de arrepentirse y que ella seguirá firme en sus ideas. Ahí está la constancia de su carta. La prensa de 1862, me parece. Bueno, esta lámina es de un periódico antiguo, allí dice de El Correo de Ultramar. Qué curioso, es un periódico que se publicaba en París en tiempos de la intervención francesa y que trae noticias de todas las colonias. Esta lámina la escogí, me la encontré en un periódico viejo ahí de Aguascalientes, de la Biblioteca Pública de Aguascalientes, porque es una ilustración de lo que era, bueno, es el Parque Botánico tal de la Martinica. Bueno, yo nada más quería decir que, vamos a suponer que estuvo en la Martinica, parece que sí, que mientras los franceses, los colonialistas franceses se paseaban muy a gusto por el jardín botánico, a unos metros de allí estaría, si no Ignacia, que estoy casi seguro que sí, muchos mexicanos allí presos, sufriendo a esos franceses, muy a gusto en el jardín botánico los colonialistas, como se paseaban por Vietnam, como se paseaban aquí con Maximiliano por Puebla y como se paseaban en todos lados. Vean, es un retrato a lápiz que quién sabe cómo llegó y es de la colección del Congreso del Estado de Jalisco. Quién sabe quién les encargó, probablemente un retrato hablado. No voy a decir que está feo, pero sí que es, pues supongo que un retrato imaginario. Yo no sé, pero yo le tengo más fe a la fotografía. Estarán de acuerdo conmigo. Este es otro dibujo que se publicó en el año 74. Ahí al calce está una A y una R. Bueno, no les digo quién es el dibujante, es un X, este señor en Monterrey salió esta publicación, pero sigo prefiriendo la fotografía desde luego, pero quería mostrar lo que se ha dicho, cómo se ha representado y todo. Bueno,
Bueno, aquí también resulta que aparece por allí en la Fototeca Nacional de Pachuca una colección de fotografías de presos. Aquí dice Ignacia Ruiz, alias La Barragana, y dice ahí robo. Claro, hagan de cuenta, es una fotografía de filiación, como a los presos retratan. Bueno, en internet, si ustedes buscan a Ignacia Rich, va a aparecer este retrato. Bueno, yo soy de la opinión de que esta no tiene nada que ver con Ignacia. Miren, puede haber confusión entre Ruiz y Rich, sí. Resulta que cuando uno ve la colección de estos presos, todos son pobres, no hay ricos presos. Como en las notas rojas, por ejemplo, de Guadalajara del siglo XIX, no hay ningún rico, todos son pobres. Y los fichan, son entre sirvientas, entre mucamas y demás. Las de robo, ¿qué se podían robar? Se queja la señora de que le robó 3 pesos, de que le robó una cobija, de que un señor que hirió a otro, el carnicero, total. Creo que es una presa común y nada más. No tiene nada que ver, yo creo. Porque fíjense, cuando muere la Rich, 1 o 2 meses después, fíjense, ya muerta Ignacia, aparece aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros, un programa taurino, un programa de rejoneadoras, de no sé qué mujeres, puras mujeres, rejoneadoras. Y hay una que se llama Ignacia Ruiz, alias La Barragana, que está alternando con otra que le dicen La Limeña, etc. Yo no sé si esa, bueno, desde luego no es Ignacia, porque Ignacia murió. Yo no sé si esa rejoneadora es la misma que esta, o si a lo mejor es otra. Yo me pongo a pensar que a lo mejor la fama de la Rich ya había cundido. Yo a veces me pongo a pensar que quizá en una torera no era más que un sobrenombre. Así como ahora alguien podría usar el nombre del Chapo, por ejemplo, el Peje o algo así. O sea, es un personaje de actualidad, la fama de esa mujer tal y tal. A lo mejor se llamaba Ignacia Ruiz, a lo mejor se puso así, pues es una rejoneadora. Esos toreros se ponen muchos apodos. Pero esta, que van a encontrar en internet, que hay más de una investigadora que jura y perjura, bueno, no que jura, pero digo que como encontró este retrato y como dice ahí Ruiz, y como dice La Barragana, es Ignacia. Yo apostaría a esta investigadora que no es. Ay, espérame, permítame. Bueno, va a aparecer otra lámina. Bueno, miren, vean ustedes allí a la izquierda una fotografía. ¿Qué fotografía es? Pues la que vimos al principio. Bueno, es un periódico de 1957 de Guadalajara. Allí dice que fulanito tal y tal y tal, hablan de la historia del retrato. Y dicen allí que es el único retrato que se conoce de la Rich y que se da a conocer por primera vez. Y ahí al calce no me entretengo tampoco, pero ahí dice claramente que se trata del retrato de Ignacia Rich, alias La Barragana. 11 años después, en el 67, con motivo de los 100 años del triunfo de la República Restaurada, el mismo retrato, el mismo de 11 años antes, vuelve a aparecer en el periódico El Informador. Yo no sé si hay alguien aquí de Guadalajara, pero El Informador es un periódico muy tradicional, tiene 100 años en Guadalajara, muy popular ese periódico, volvió a aparecer allí. Y arribita de la foto alcanza a verse, yo creo, E.M. de los Ríos. Claro, Juan Bellinis no se puso a escribir porque no sabía nada de la Rich, entonces lo que hace es copiar aquel primer articulito de M. de los Ríos, lo transcribe allí, termina allí firmado por M. de los Ríos y lo ilustra con el retrato. Esta sí es Ignacia. Aquí podemos comparar las dos imágenes. Ignacia Rich no era de rebozo, ni tiene ese semblante. ¿Sí? Bueno. Bueno, termino. Muchas gracias por su atención. Agradezco a estas personas. No las leo. Ahí las tienen ustedes. Los 3 primeros son
amigos conocidos, especialmente la tercera, es mi esposa, que no pudo estar aquí, pero es mi esposa. Y luego vienen pues algunos fondos documentales, documentos entre periódicos y archivos tal y tal, que pude consultar. Gracias a ellos pude reunir esto, gracias a estas 3 personas también que me han acompañado, sobre todo mi esposa desde hace 30 años. Agradezco mucho su atención y esperemos que en el futuro suene más el nombre de la Rich, que suene más el nombre de estas mujeres, que suene más el nombre de estos republicanos, porque hay todavía huecos. No es una biografía, todavía tengo huecos. Sí, pero no quito el dedo del renglón y si hay oportunidad, a lo mejor en el futuro nos volvemos a ver y les prometo otra cosa mejor. Gracias a ustedes, gracias al INER, gracias Graciela. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. Sí. Mientras las lee, voy a hacer unos breves anuncios. Muchas gracias por su espléndida exposición. Antes de seguir, les recuerdo que el día de mañana continuamos con el módulo 2 del curso Movimientos Políticos y Sociales de México y tendremos la presencia del doctor Rafael Rojas, que va a analizar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. Esto será inmediatamente después de que termine el doctor Rojas su exposición. Tendremos un conversatorio entre el político francés Jean-Luc Mélenchon y Paco Ignacio Taibo II. Eso será a las 8 de la noche, o sea que mañana es un día bastante intenso. El miércoles 24 de julio de la siguiente semana, a partir de las 6, los invitamos a que asistan a la conferencia literaria Sergio Pitol a 20 años del Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe, con el escritor Hugo Valdés. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y les recordamos que todas nuestras actividades son gratuitas. Sí, rápidamente contestaré estos 3 comentarios, estas preguntas que amablemente me hacen llegar algunos de ustedes. Sobre otras heroínas de la época liberal, bueno, como me he centrado yo más en Guadalajara, ya mencioné a esta Luisa Pérez, a Soledad, a sus 2 hijas, a Ignacia, no precisamente heroínas, pero sí, bueno, sí mujeres que contribuyeron mucho. Por ejemplo, en Guadalajara está Esther Tapia de Castellanos, Isabel Prieto, que después van a ser muy sobresalientes como autoras de poesías y comedias y demás. Y ellos... Gobierno de México.